Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. 7 de la mañana con 45 minutos. Avanzamos con nuestra siguiente entrevista y vamos a darle la más cordial bienvenida esta mañana a Juan Sebastián Naranjo. Él es analista económico para hablar acerca del impacto económico con la decisión del presidente Donald Trump de incrementar los aranceles. Ha habido una moratoria de al menos 90 días para algunos países, no así con China. Continúa esta guerra comercial entre ambas potencias mundiales. Juan Sebastián, muy buenos días. Bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Belkis, buenos días. Qué gusto saludarle, qué gusto poder conversar e informarnos sobre el acontecer económico en el mundo, ¿no? ¿Y cómo está impactando esto en el caso ecuatoriano? Porque decía yo en la presentación de esta entrevista, continúa esta guerra entre potencias y en medio estamos diferentes países. Mire que en economía es interesantísimo hablar haciendo analogías para que la gente nos entienda. A mí me parece que esta guerra comercial entre Estados Unidos y China más pareciera el escenario en el cual está un arquero y un jugador de fútbol que va a cobrar su penalti, ¿no? Parecía que el primer intento de pegarlo a la pelota fue un amague para ver cuál era la posición del otro jugador. Ujú. Es así como ya hace Estados Unidos, ¿no? Hizo un primer intento de colocar aranceles universales a algunos países, luego prorrateó 90 días, pero más o menos supimos la reacción de algunos países. Vimos qué tipo de países se alinearon a la política de Estados Unidos, quienes tuvieron la posición de renegociar y quienes a su vez, en cambio, hicieron como un contraataque, ¿no? Voy a responderle Tomaron de la misma. represalias, por así decirlo. Claro, eso hará pensar en Casablanca con quiénes pueden contar y con quiénes no, porque estamos al final al frente de una guerra comercial. Preguntaba usted cuál es el efecto en Ecuador. El Ecuador básicamente se siente bajo dos variables: el nivel de remesas y el aspecto que tiene que ver con commodities, por ejemplo, el petróleo. El WTI se cerró a un precio del $59 a la baja, y en torno a las remesas se habla es muy temprano todavía considerar reducción, pero en torno a proyecciones que están correladas a la tasa de crecimiento de Estados Unidos y a la inflación, habla ya de una mini contracción que estarían teniendo las remesas para este año. Recordemos que el año 2024 hubieron históricos de 6.500 millones de dólares. Y claro, cuando hablamos de contracción, por ejemplo, Goldman Sachs habla de una posibilidad de que la economía estadounidense caiga en contracción del 60% más o menos, ¿no? ¿Qué lectura mereció esta moratoria o esta pausa de 90 días en la aplicación de aranceles a aquellos países que no han tomado estas represalias comerciales? ¿Por qué pregunto esto? Porque hubo mucha incertidumbre, mucha preocupación a partir de este anuncio. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano decíamos productos importantes como son el cacao, el banano, el camarón, que son exportados a Estados Unidos, incrementarían en sus aranceles. Hablábamos del impacto que esto podía tener. Luego recibimos esta noticia de esta moratoria. Y qué expectativa puede haber después de este tiempo, después de esta pausa de los 90 días. Nuevamente mi criterio es que se pretendía un poco visualizar el comportamiento de los países, la geopolítica, la política. Dos, creo que de la teoría a la práctica es complicado ejercerla, ¿no? Una cosa es el decir mañana se implementan los aranceles, la otra es ya ponerlo en práctica y saber cómo va a reaccionar la economía. En términos económicos es muy pronto todavía el adelantarnos del saber cómo la geopolítica, la economía mundial va a reaccionar. Recordemos que, por ejemplo, en Estados Unidos, si bien es cierto hay aranceles, el efecto de desplazamiento inmediatamente hubiera sido que incrementen los precios, genera una inflación. Luego hay dos escenarios: cómo iba a comportarse la Reserva Federal. La Reserva Federal bajaba los tipos de interés, se mantenía. Entonces hay muchos escenarios en el ámbito económico en el cual todavía tocará esperar para ver cómo es el reacomodo de variables a nivel global. Sin embargo, bueno, cómo se va, lo más rápido e inmediato que uno puede analizar es el comportamiento de los mercados bursátiles. Los mercados bursátiles en el mundo, los más afectados fueron el mercado asiático, el mercado europeo, en menor rango el mercado americano. Otra variable que también se siente de forma inmediata es el riesgo país. Los países en torno a sus respuestas se van adaptando su riesgo país. Por ejemplo, bueno, claro está que mucho tiene que ver con la coyuntura política, ¿no? Pero le Ujú. voy a poner un análisis. El riesgo país de Perú eh,
está sobre los 150 puntos, 130 puntos. El riesgo país de Colombia, 300 puntos. El riesgo de Ecuador con fecha corte 8 de abril, estamos en 1850 puntos. Ujú. Ahora bien, Juan Sebastián, ¿es posible pensar en que luego de esta moratoria el gobierno norteamericano pueda recular en esta imposición arancelaria o no necesariamente? Yo creo que nuevamente, a ver, estamos frente a un presidente que toda su vida lo mejor que ha hecho es negociar. A mí me encantaba el personaje de Trump, he leído sus obras, una de sus obras importantísimas es El arte de negociar de Donald Trump. Lo que mejor sabe hacer él es negociar. Y nos damos cuenta que sí, pues, porque tenía que poner un arancel con el cual iba a comenzar el quita y jala, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ecuador, vamos viendo, ¿cuál fue la reacción inmediata de Ecuador? Vamos a reducir un 10% el arancel de los vehículos que ingresan a Ecuador, al territorio ecuatoriano, para que así, de cierta manera, incentivar que los ecuatorianos adquiramos marcas americanas. Miren nomás usted en el mercado ecuatoriano a nivel de los vehículos, la marca que producen General Motors, Ford, cuán a menos ha venido en la cuota de mercado. Entonces, bueno, a nivel de la economía nacional, desde la industria automotriz, vemos que por ahí se puede incentivar que los ecuatorianos comenzamos a demandar algo más de mercado de automóviles Ujú. americanos. Entonces, vemos que lo que está haciendo el presidente es un estilo de negociación interesante. Que en el caso de Desde el 2 de Ecuador, abril hasta hoy. hasta dónde podría llegar el alcance de esta negociación? Porque claro, el presidente Trump lo que dijo fue no tomen represalias y serán recompensados. Agregó que la medida muestra que al presidente le importa el comercio y que queremos negociar de buena fe. ¿Qué significa esto y cómo puede advertir un impacto no tan profundo en la aplicación ya de estos aranceles a futuro? Mire, yo creo que en cierta manera hay algo de lógica además. Estados Unidos, el presidente asume el gobierno con un déficit de 1.2 billones de dólares y justicia arancelaria en algunos casos. Por ejemplo, pongamos el caso de Ecuador. 10% que tenemos en arancel universal versus un 40% que nosotros teníamos implementado en el tema de vehículos. Entonces, muchos países comenzaron, claro, a hacer una matriz de equidad arancelaria, donde el déficit comercial para Estados Unidos era de grandes cantidades. Entonces, usted va sumando, aunque sea cifras no tan representativas a escala de la balanza comercial de Estados Unidos, pero las sumatorias del impacto de estos 1.2 billones de dólares, que es tremenda cantidad de dinero, ¿no? Ujú. Ahora, mientras todo esto ocurra, mientras se produzcan estas negociaciones en lo posterior, quiero volver a la parte inicial y a esta guerra comercial con China. Finalmente, países como el Ecuador y otros países de la región tienen una afectación importante a propósito de esto que ocurre y por lo que pasa también a nivel de mercados globales. Pongamos un producto puntual, el banano. Ajá. Producto banano ingresa al mercado americano con un arancel del 10%. Claro, aquí en Ecuador lo visualizamos, es fuente de crítica, pero además pongámosle como precio ventaja, ¿no? Hay países productores que ingresan con nuevo arancel que es sobre el 35%. Entonces esto, si bien el contento de pocos hay una crítica eh, criosa que dice el contento de pocos no es bien vista. Pero sin embargo, se abre una oportunidad para Ecuador, para el producto banano en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la ventaja en torno al precio es una oportunidad en torno a que nuestro producto de calidad va a tener mejor precio, eh, va a tener un incentivo a la demanda de los hogares americanos. Y lo mismo pasa con las flores, y lo mismo pasa con el cacao, y lo mismo pasa con el brócoli, por ejemplo. Entonces, bueno, no se escucha bien que hay un arancel, pero tal vez si se escucha algo mejor que no solo el arancel es para nosotros, ¿no? Sino para los otros países cuyo arancel es superior al nuestro. Lo último, Juan Sebastián, si bien estos procesos son engorrosos, toman su tiempo, las negociaciones tienen sus particularidades, no es momento de pensar en que el Ecuador se pueda abrir a otros mercados para posicionar estos productos emblema. Bueno, eso es lo que ha venido haciendo Ecuador en los últimos meses. Recordemos, hagamos una retroalimentación de lo que Ecuador ha hecho, diversificar su mercado, poner el producto ecuatoriano en el mundo. Ujú. Es por ello que se ha firmado un tratado de libre comercio con China, se ha firmado un tratado de libre comercio con Canadá que me parece es
espectacular. La demografía de Canadá es súper rica. Se ha firmado un tratado de libre comercio con Corea del Sur y así es que se van buscando firmar más acuerdos comerciales en el mundo. ¿Esto hacia dónde direcciona? Que Ecuador diversifique sus mercados y con ello no tenga una concentración, ¿no? Estados Unidos, si bien es cierto, es su principal socio comercial, Ujú. pero se avizora que China comience a tener a mayor participación en la balanza comercial de Ecuador. Entonces, bueno, de forma acertada se ha diversificado el mercado, pero bueno, también es un llamado de atención el firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En 2007 ya hubo un primer acercamiento, recordemos en el primer gobierno del presidente Trump se intentó ya la firma del tratado, pasó al Congreso, hubo un cambio de gobierno, se quedó a la deriva, entonces, bueno, el volver a hacer las fuerzas necesarias para la firma de este tratado, ¿no? Correcto. Juan Sebastián, gracias por estos minutos, por haber atendido esta entrevista. Con todo gusto, qué placer el poder hablar de economía, es lo que nos apasiona, y desde las ciencias económicas y actuariales eso es lo que hacemos con todo placer y encanto. Una excelente jornada. Juan Sebastián Naranjo, analista económico, hablando acerca del impacto económico de la política arancelaria del gobierno norteamericano, amigos. Son las 7 de la mañana con 56 minutos.